los días 7, 8 y 9 de junio del presente año. Quería consultarle primero a Marcelino, darle los buenos días. ¿Qué tal, Marcelino? Buenos días. Buenos días, profesor, y buenos días a todos los que nos escuchan mediante el FM de Radio Tacna, y al mismo tiempo estamos en las redes sociales. Me alegra mucho. Qué bien, qué bien. La tecnología siempre por delante. Sí, justo nuestra emisora se está poniendo al día en todo lo que es aspectos virtuales. La gente hoy en día ve. Claro, siendo la radio más antigua de Tacna, pues tiene que estar en primera línea, pues. Lógico, por eso que ya se está bien que ya los que hacen el programa estén ya con la nevada encima. Con sus años. Claro, y no puede ser, pues, ¿no?, que la tecnología tiene que seguir para adelante. Por eso que hace años. Los felicito siempre, los felicito a los propietarios de Radio Tacna. Claro, siempre también somos la decana, pero también estamos actualizados, indudablemente, ¿no? Bueno, quería preguntarte la diferencia entre el aymara y el quechua, y también algo que los diferencia a los quechuas y a los aymaras. Bueno, en primer lugar, se tiene que saber que cuando llegaron los españoles, por los primeros tiempos de ocupación, ellos tomaron la decisión de reconocer a 3 idiomas. Es el idioma quechua, el aymara y el puquina. Bien. De los cuales, por asuntos de elaborar el catecismo y evangelizar, tomaron la definición solamente de hacer dos tipos prácticamente de catecismo, que es el quechua y el aymara, obviando el puquina. Pero aún así, el puquina aún se ha encontrado huellas de que también se había hecho ciertos textos en idioma puquina. Pero vamos yendo aquí, ¿no? Por ejemplo, el puquina viene de Tiahuanaco, ¿no? Yeah. Viene de Tiahuanaco, y por lo tanto toda la zona sur, Argentina, Chile, el sur del Perú, Arequipa, Cusco, Puno, se hablaba el puquina, ¿no es cierto? Y el quechua se hablaba de Ayacucho. El quechua se hablaba mucho más al norte, pero en el norte, Lima, Apurímac, Ayacucho y parte del norte de Lima se hablaba el idioma aymara. Yeah. Y el quechua estuvo mucho más allá, ¿no? Y haciendo revisión histórica, nos encontramos de que, por ejemplo, en el norte, la cultura chimú, por ejemplo, mochica, chimú, las culturas del norte, ellos habían sido parte de la llegada de personas o de otro continente. Y eso se demuestra, ¿no? Ahí está en la palabra del Nailán, por ejemplo, y otros nombres más que han sido gobernantes de esos lugares y hablaban otro idioma, como el mochica, el mochic, por ejemplo, ¿no? El muchic. Entonces, esa es la historia, ¿no?, de lo que pasa. Entonces, los quechuas, ¿por dónde entran? Eso es algo que todavía aún no queda claro, ¿no? Según las investigaciones del ADN que hicieron en Estados Unidos, yeah, por ejemplo, encontraron que el ADN del quechua procede de un sector de Japón, y en Japón hay una pequeña población que era marginada, y bueno, y hasta hoy creo que todavía lo sigue, no recuerdo el nombre, disculpen que no sé, y del Japón entonces se encuentran que tienen relación con la Mongolia rusa. O sea, el quechua viene desde allí. Por eso que en el quechua, según los propios lingüistas quechuistas, lingüistas en quechua, ellos manifiestan que el 40% de su idioma, el quechua, tiene cierto acercamiento parecido a palabras con el mismo significado del japonés, ¿no? Eso es lo que ocurre. Ahora, el idioma puquina, por ejemplo, que está un poco... el idioma puquina subsiste, sí, pero subsiste dentro del idioma quechua y dentro del idioma aymara. Y el idioma puquina está en la toponimia. O sea, ¿quiénes han puesto los nombres en estos lugares de los cerros, lagos, pampas y X? O sea, la geografía. Han sido los habitantes primeros que han estado aquí. ¿Y quiénes estuvieron primeros? Los puquines. Por eso que encontramos yo hice un trabajo de investigación desde Tacna hacia el sur, claro, y desde Tacna hacia el norte, incluso en el mundo, encontramos que el idioma puquina está pues hacia el sur, está hacia el norte. También lo hizo Palomino Cerrón, que es un historiador y también lingüístico. También hizo sus aportes muy importantes, que ustedes lo pueden encontrar
en el YouTube, por ejemplo, ¿no? O sea, me está dando a entender que Tacna tiene raíces puquinas. Exactamente. Tacna tiene raíces puquinas. Ya, y luego aymaras, y luego también tiene la presencia del quechua, y posteriormente ya la llegada de los españoles, y luego italianos, franceses, japoneses, rusos, que han estado aquí en Tacna. Ya, cada quechua, cada aymara y cada puquina tiene su forma de pensar, ¿no es cierto? Tiene sus costumbres, tiene su cultura. Por supuesto, por supuesto. Por ejemplo, ¿no? Ahora vamos a ir empezando, ¿no? Por ejemplo, el quechua y el aymara, según los investigadores, dicen que solamente tiene 3 vocales. En cambio, el puquina se confirma que tiene 5 vocales. Entonces, el idioma puquina, por ejemplo, viene de origen, es descriptivo, naturalista. Entonces, tiene su filosofía propia, porque de acuerdo al idioma, nosotros hacemos un trabajo de investigación de palabra por palabra, y cada vez estamos encontrando nuevas y nuevas palabras. Por ejemplo, encontré una palabra que se dice naimuro. Naimuro no está en el quechua, no está en el aymara. He revisado el aymara de Bolivia, no de Perú, no está. Entonces, ¿qué es? Puquín. ¿Y qué es el naimuro? Quiere decir riñón, por ejemplo. Y poco a poco así vamos encontrando palabras que prácticamente que es lo que queda. Ahora, como usted sabe, también y esto ya se reconoció, felizmente ya está reconociendo. Antes los quechuas decían que el inca hablaba quechua, que el inca es quechua, pero la historia, los investigadores fueron descartando eso, y que hoy sabemos de que los incas, que también, eso también lo voy a conversar ahorita, sí. Los incas, por ejemplo, a lo que decimos, eran puquinas y hablaban el idioma puquina. ¿Cómo se demuestra eso? Con las palabras, la terminología de su gobierno, ¿no? Los rangos, cargos que tenían, Inti, por ejemplo, es puquina, no es quechua, ¿no? Entonces, entonces imagínense la otra palabra, inca. ¿De dónde viene la palabra inca? Que nosotros estamos muy acostumbrados y lo vamos a defender, y muchos quechos y aymaras me van a contradecir. Pero la palabra inca viene de lo siguiente, de una palabra, por ejemplo, revisando, si usted revisa el idioma mapudungú, de los mapuches, por ejemplo, ¿no? Los mapuches, por ejemplo, dicen que tienen la palabra wink, ¿no? ¿Y de dónde viene la palabra wink? ¿No es cierto? Ni el propio mapuche sabe. Entonces, yendo a la palabra winca, nos vamos a pasar a la palabra, ¿a dónde? ¿No? Al idioma puquina de Tiahuanaco. Entonces, ¿qué dice ¿de dónde viene? Dice la palabra winca, viene winktata. ¿Qué quiere decir? Un hombre, una persona que está echado en una loma o en una piedra mirando, cuidando, ¿no es cierto? Vigilando el término que se acuerda, ¿no es cierto? Entonces, los mapuches no pronunciaban bien esa palabra y nos denominaron wincas. Y cuando los españoles llegan hacia el sur, entonces, ¿no? Cuando llegan hacia el sur, y cuando también llegan, cuando Pachacuti, bien, ya hacia el sur llegan, entonces los dicen wincas. No le dicen wintata, sino wincas. Y winca, para el mapudungu, quiere decir extranjero, invasor. Entonces, ¿quién escribe la palabra inca? Los españoles. Entonces, deducimos de todo esto que cuando Almagro se traslada hacia el sur, entonces, allá dicen los nativos del sur, le dicen wincas. Y entonces, como el español está acostumbrado a escribir mal, porque eran malos, se sabe que ellos eran ignorantes, lo peor de España, ¿no? Los que vinieron, lo peor de España, ¿no es cierto? Y eran todavía, y encima eran judíos, ¿no? Los que vinieron, los españoles, ¿cierto? Y entonces le pusieron inca. Pronunciaron mal o escribieron mal. Claro, y así vamos a encontrar muchas palabras de muchos pueblos y muchos ríos, lagos, lo han transformado al español, pero mal escrito. Entonces hay que hacer todo un trabajo de investigación, y poco a poco nosotros vamos separando palabras que corresponden al puquina, que quedan en el aymara y que quedan en el quechua. Ahora es tarea también de los quechuas también hacer su investigación. ¿Por qué? Porque tanto el quechua y el aymara tiene palabras en puquina, y también hoy en día el quechua está barbarizado con el castellano, y el aymara también tiene barbarismos con el castellano, ¿no? Bien, incluso hasta italiano. También, ¿no? Sí, por la presencia de Tacna, por ejemplo, le voy a decir, ¿no? Hay una discusión que tuve aquí siempre, no es una discusión, una conversación, que no me aceptan, por ejemplo, quienes han hecho los diccionarios aquí en Tacna. No voy a decir nombres. Pero son conocidos. Claro, son conocidos, que usted sabe. Entonces les digo, mire, usted dice, parla signani, quiere decir conversar, dice.
Parlasignani, ¿de dónde viene? Es la palabra parlari. Parlari es italiano. ¿Cierto? Sí, sí. Entonces le digo, ¿pero por qué esa palabra? ¿Y en qué zona se habla? Solamente en Puno se habla en zona cerca al lago. ¿Por qué? Porque el camino de aquí, de Tacna, cuando antes se viajaba, se iba por Tarata, se subía por Livini, ¿no es cierto? Sí, claro, O claro. también la otra ruta era por Candarave y otra ruta, ¿no? Antiguamente, a Los Arrieros. Y en ese camino, como los italianos eran comerciantes, Sí. fueron caminando allá y fueron dejando, ¿no es cierto?, palabras, y ahí quedó pues, la palabra parlari, ¿no? Y ellos decían, parlari no, parlasignani, lo barbarizaron, ¿no es cierto? Pero, ¿qué quiere decir todo eso? Conversemos, comuniquémonos. Claro, Aruskipasignani, arusa, aru, que dice aru es palabra, voz del hombre, ¿no? Entonces, esas cositas es lo que, sin molestar a nadie, por ejemplo, no digo siempre, discúlpenme, ¿no? Pero lo que yo estoy tratando en mi humilde trabajo de investigación, ¿no es cierto? Vengo haciendo todo este trabajo a tratar de hacer una limpia. Y, por ejemplo, cuando usted le dice a los de Apurímac o Ayacucho, oye, ¿ustedes son aymaras? No, nosotros somos quechua. ¿Qué significa Huari? Porque la cultura Huari es un territorio, ¿no? ¿Sabe qué un día que me dijeron en Ayacucho? No sabemos, no sé. Creo que quiere decir cosas viejas. Y le digo, ¿cómo no vas a saber? Huari quiere decir vicuña. Y esa zona, usted sabe, Ayacucho, Apurímac, donde abunda pues, la vicuña. Claro, y aquí, ¿por qué Tiahuanaco? Porque en esta zona, pues, abunda el guanaco. Y el guanaco es hasta el sur de Chile. Yo he caminado, se encuentra el guanaco. Qué bien que usted haga este tipo de estudios. A ver, por razones de tiempo, ¿en qué consiste el tercer conversatorio aymara? Bueno, mire, tiene objetivos bien claros. Uno es la problemática nacional que vivimos. Hay muchos problemas en el país, desde la máxima autoridad hasta la autoridad más pequeña y de los altos funcionarios hasta el funcionario más pequeño. En todo el sistema de gobierno, sistema de justicia, control, vigilancia, todo está corrompido. Entonces, ¿cómo vamos a buscar una solución? ¿Qué? ¿Vamos a hacer una guerra, una revolución? No, hay que buscar un diálogo. Y ese diálogo debe empezar por Tacna. Primero es el diálogo, siempre. La gente inteligente soluciona primero con diálogo. Así es, así es. Entonces, y aquí en Tacna, ¿por qué decimos aquí en Tacna? Porque Tacna, por ejemplo, tiene, miren, el único himno en el Perú y el único himno que se diferencia incluso del himno nacional, que el himno de Tacna tiene una ideología patriótica. Y cuando hablamos de patria, no hablamos de izquierda, de derecha, ni credos religiosos. Es patria. Claro. Y eso es nuestro himno nacional, el himno de Tacna. Y el himno de Tacna es lo que nosotros debemos de, no solamente cantarlo, sino descifrar cada palabra, cada verso, cada estrofa. ¿Qué nos está diciendo? Y esa esencia patriótica, ¿lo tenemos en Tacna todavía? Nos queda en los mayores. Avisor a tu vez el futuro, me agrada mucho esa. Así es, pues, ¿verdad? Entonces, ¿qué nos queda a nosotros? Nuestros jóvenes, los hijos de los inmigrantes, bueno, si van al colegio lo cantan por cantar. Así por obligación. Entonces, no, tiene que nosotros invitamos, pues, ¿no? Que, por ejemplo, aquí las autoridades del municipales, Tacna, el gobierno regional, en este caso el Ministerio de Educación, los profesores, traten de descifrar palabra por palabra, verso por verso, estrofa por estrofa, y que los estudiantes sepan interpretar bien. Y ahí está la ideología del patriotismo, de ese verdadero patriotismo que irradia el Perú. No en vano, cuando vienen de Lima dicen, me voy a Tacna a darme un baño de patriotismo. Sí, aunque huele a politiquería barata, pero ¿no es cierto? De todas maneras. Entonces, por ahí, entonces, bueno, eso es uno de los temas, el tema educación, vamos a tratar también, el tema, vamos a tratar el tema de los problemas que tenemos en Tacna, el tema también de los aymaras y la cultura en Tacna, el poder de los aymaras en la política. Eso, el choque de culturas. Los tacneños tenemos nuestra cultura propia, han venido los quechas, los aymaras, y me pareciera que han rebasado a la cultura tacneña. ¿Es así o no? Podemos decir en cierta medida. En cierta medida. ¿Por qué?
porque los aymaras que han venido, por ejemplo, de Puno, que tienen raíces propias de Puno, pero y los aymaras de Tacna, Tarata, Candarave, que somos puquinas y aymaras, mantenemos esa vigencia, mantenemos firmes. El caso mío, yo soy tarateño, ¿no? Y en Tacna vivo yo desde pequeño, dice mi primaria lo hice en Tacna, por ejemplo, ¿no? Dice, ¿no? Los quechuas también igual han venido, tienen sus propios usos y costumbres y también han traído aquí, pero es que no conocen la esencia patriótica de Tacna, ¿no? Entonces eso, pero como le digo, el objetivo es despertar de uno que los problemas de Tacna, vuelvo a repetir, hay que buscarlos dialogando. Por ejemplo, tenemos un problema que siempre lo vamos a repetir. Se hicieron grandes inversiones y dijeron vamos a irrigar y vamos a ampliar la frontera agrícola. ¿Dónde? Lomas de Zamora. Se hizo una tremenda inversión, un rajo para los canales, todo en frente a Locumba. Se hicieron obras en el túnel de Chicoyo, se dijo que se va a traer agua del lado de Puno. ¿Y qué quedó? Ahí tenemos son millones que se han votado y nadie dice nada. ¿Y sabe usted por qué fracasó eso? ¿Por qué? Porque los funcionarios que estuvieron en el poder, en el PET y en el INADE antes, y las autoridades políticas de Tacna, no han sabido negociar, no han sabido dialogar. Simplemente dijeron, nosotros tenemos a Alan García en el poder y nosotros hacemos lo que nos da la gana y punto. Y aquí manda el presidente y aquí yo hago una represa en territorio de Puno y me traigo el agua. Pero capaz han sabido negociar, pero para sus bolsillos. Bueno, es otro tema, ¿no? Pero porque mire... todo el problema aparte de ahí, de que los contratos se hacen lesivos para el país o para la ciudad. Así es. Entonces, mire, nosotros, por ejemplo, desde el año 89, cuando estuve en una conversaciones de campesinos en Puno, en la escuela de San Carlos, ¿no? Entonces, por ejemplo, yo planteé de que el toma-dame, Tacna, ¿qué debe dar a Puno? Claro. Eso es muy bueno. Puno se lleva el agua. No, eso es muy bueno, ¿eh? ¿Y sabes qué le propuse? Sí. Porque yo me enfrenté incluso a dos dirigentes. No es que van a dar gratis el agua. Le dije, habían dos dirigentes de Puno que eran del Puno. ¿Ya? Y ellos dos habían formado su asociación de agricultores para pedir tierras a Calpet. Claro, y yo le dije que estás equivocado. Tú no puedes pensar en forma individual o de grupo. Tienes que pensar como Puno. O mínimamente como habitantes de la cuenca del río... me olvidé el nombre. No, ¿El río de Zaguadero? No. Hay un río que baja desde Mazocruz hacia... Bueno, ya. Piensen al menos como esa... ¿Cuántos son habitantes? En esa época habían más o menos unos 25,000 habitantes. Entonces, si se sienten afectados por el agua, pues bien, pues entonces... un contingente, démosles tierras a ellos, una parte de las lomas le damos a ellos, pero que ellos nos den el agua. Como se hacía antiguamente en los tiempos ancestrales, ¿no? Yo tengo agua, tú tienes tierras, pero no tienes agua, yo tengo el agua, y somos vecinos. Te doy el agua, yo tengo tierras, pocas tierras, entonces, me llevo el agua, mitad hacemos el proyecto, la mitad para ti, la mitad para ti. Eso es trueque, ¿no? Claro. Es un trueque. Y trueque creo que es una raíz también aymara, ¿qué hecho? Es puquina. Es el toma-dame. El toma-dame, claro. Esa solución se ha planteado hace tiempo. Más o menos por ahí se resolvía el problema, ¿no? Entonces, donde no hay que te voy a dar dinero, no existe coimas, pero no se ha dado eso. Y es por eso que tenemos ese problema. Bien, y es un tema que se debe volver a retomar. Bien, ya tengo que culminar. Dime los días y el lugar donde se va a desarrollar este conversatorio. Bueno, mire, el 7, 8 y 9 de junio, ¿sí? Se va a llevar a cabo en el local comunal de La Esperanza, el Centro Poblado de La Esperanza, Distrito Alto de la Alianza, ¿no? Y Región Tacna. Allí se va a llevar a cabo. El día viernes 7 va a ser el acto inaugural del evento. El día 8 se va a dar el desarrollo del izamiento del pabellón nacional y el desarrollo de los diferentes ponentes que van a participar en este evento. Tenemos varios ponentes locales, como también ponentes nacionales, que van a estar presentes con nosotros y van a participar en esta oportunidad. Luego tenemos todo el sábado va a ser ponencias, y el día domingo es el gran debate,
Luego de haber escuchado a los maestros, a los políticos, a la gente que conoce los problemas del Perú y de la Macro Sur y Tacna, entonces el día domingo vamos a entrar en un debate, en un conversatorio amplio para decir cuáles son los puntos por los cuales tenemos que exigir al gobierno y a las autoridades locales que se debe de cumplir. Bien, ya tengo que culminar. Muy amable, estimado Marcelino, por visitarme. Nos vemos mañana.